descubrir la presencia de los tres arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, como portadores, defensores de la esperanza. Reciban un cordial saludo. Soy el Padre Fernando Cárdenas y les hablo desde el Foyer de Charité. En estos tiempos convulsionados, se habla de una crisis en la esperanza. Inclusive, hay quienes se preguntan si la esperanza no estará agonizando. Crisis en el campo personal, en el campo familiar, en el campo laboral y en el campo espiritual, en el campo eclesiástico. Una crisis generalizada en todo orden que puede llegar a dar pie a que se hable de un síndrome de la desesperanza que afecta a católicos, a creyentes y a no creyentes por igual. Juan Pablo II ya advertía que la esperanza es tal vez el reto más grande a las puertas de el nuevo milenio que se presentaba, es decir, este que nosotros estamos viviendo. Es el reto, el desafío más grande. Un desafío que se ha agudizado con esta crisis ocasionado por la pandemia. Es el desafío a no perder la esperanza. El Papa Francisco, en su exhortación apostólica, La alegría del Evangelio, ya nos advertía, nos alertaba a no dejar que nos roben la esperanza. El Papa Benedicto XVI, en la Jornada Mundial de la Juventud que se celebraba en Sydney, que se celebró en Sydney en el año 2009, pedía que fuéramos buscadores de la gran esperanza. Y Benedicto señalaba que esa gran esperanza solo puede ser Dios, que abraza el universo y que nos puede proponer y dar lo que nosotros por sí solos no podemos alcanzar. Por eso, una de las consecuencias principales, y estoy citando a Benedicto XVI, una de las consecuencias principales del olvido de Dios es la desorientación que caracteriza nuestras sociedades y que se manifiesta en la soledad, en la violencia, en la insatisfacción y en la pérdida de confianza, llegando incluso a la desesperación. Hemos registrado tristemente cómo los índices de suicidio dentro de la población juvenil ha aumentado de una manera que hoy día se habla de una pandemia en este campo del suicidio entre los adolescentes, que de acuerdo a las estadísticas, estas tasas de suicidio dentro de los jóvenes, de acuerdo, aunque hoy día pues ya no es muy fiable, pero de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cerca de 800,000 personas fallecen por el suicidio. Y hay otras muchas
que intentan suicidarse. Es la segunda causa de defunción entre los jóvenes de 15 a 29 años. Por eso decimos, viene a constituir una verdadera pandemia. Y Benedicto XVI, con esta mirada clara, profunda, pone su raíz en el olvido de Dios. Una de las consecuencias de este olvido, dice Benedicto XVI, es la desorientación. Una desorientación que se manifiesta en la soledad y en la violencia. Vale la pena discernir en estos tiempos y en estos momentos acerca de la raíz de todos estos acontecimientos que tristemente han enlutado nuestro país y que están enlutando otras zonas del mundo. Se manifiesta en la insatisfacción, en la pérdida de confianza, llegando incluso a la desesperación. El escritor italiano Dante Alighieri, en su obra La Divina Comedia, él presenta el infierno diciendo que a las puertas del infierno hay un letrero que dice: aquí se ha perdido toda esperanza. El padre Fernando Umaña Montoya, él decía que todo en la vida tiene solución, todo, menos el infierno. Es lo único que no tiene solución. Ahí es donde se ha perdido toda esperanza. Los demonios son estas criaturas que al haber rechazado el amor de Dios, al haberse rebelado contra Dios, son criaturas violentas que buscan destruir porque han perdido toda esperanza y quieren llevarnos a nosotros a esa desesperación, digámoslo así, infernal, a esa desesperación que es propia del infierno. Y es esta la razón, este es el motivo por el cual quisiera que descubramos la gran ayuda que estos tres arcángeles nos pueden dar en este gran camino de la esperanza y así abrir nuestras vidas a horizontes nuevos y plenos de existencia. Los ángeles, el mundo de los ángeles, no es un mundo que va por allá, que no tiene nada que ver con nuestra existencia, con nuestros problemas, con nuestras dificultades. No, los ángeles, los santos ángeles, desde que se decidieron a favor de Dios, se decidieron también a favor del hombre. Y de ahí se ha dicho que, lo han dicho varios teólogos, que no hay nada que afecte al hombre que sea indiferente para los santos ángeles. Seguro que esta crisis de desesperanza, esta desesperación, esta crisis en la esperanza, viene a tocar a los santos ángeles. Y ellos vienen como hermanos mayores a ayudarnos a nosotros a descubrir este camino de la gran esperanza, como lo ha llamado Benedicto XVI, que solo puede ser Dios. No hay nada de lo que nos afecte
que sea indiferente, ya sea para tu ángel de la guarda, como para el mundo de los santos ángeles, de manera especial para San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Por eso, no pensemos, y esto es algo que o hay que descubrir o hay que redescubrir, porque el cristianismo es tan real, porque Dios trabaja con lo que hay. Esto es una de las maravillas y esto es una de las fuentes de esperanza. Dios no espera un mundo ideal, Dios no espera hombres ideales para entonces, ahí sí, como son buenos, los voy a amar. No, Dios viene a trabajar con lo que hay. Y esto nos lo muestra el primer libro de la Sagrada Escritura, el libro del Génesis, que cuando comen el fruto prohibido, uno de los venenos de ese fruto es la desconfianza, pero al mismo tiempo la desesperanza. ¿Dónde se encuentra reflejada esta desesperanza? En el relato del pecado original, en que se esconden de Dios. Piensan que Dios no tiene ya nada que ver con su vida. Piensan que Dios tiene que ir por un lado y Adán y Eva tenían que ir por otro. Y Dios los llama. Y comienza ese diálogo después de haber comido. Y Dios los viste. Y Dios les da lo que se conoce como el protoevangelio. El anuncio del primer evangelio. El primer anuncio de la buena noticia. El primer anuncio de la esperanza. Dios no nos deja caer a nosotros en la desesperanza, así como no dejó caer a Adán y Eva en la desesperanza. El esoterismo, estas prácticas de la nueva era, lo que llevan es precisamente a caminar por un lado y que los ángeles caminen por el otro. Entonces, como el ángel no se preocupa por mí, de acuerdo a los de la nueva era, yo tengo que hacer un montón de cosas, me perdonan, ridículas, que prepararle una comida a un ángel que no come, porque es puro espíritu, que tenerle la puerta abierta a las 12 de la noche a un espíritu puro que por lo tanto no necesita que le abramos las puertas. Pero entonces tengo que hacer todas estas cosas para agradarle al ángel y así tener la protección del ángel. Esto viene a ser denigrante. Esta visión y esas prácticas de la nueva era y esotéricas son denigrantes y no consultan lo que la Sagrada Escritura ni lo que la tradición de la Iglesia nos enseña frente a Dios y frente a estas criaturas espirituales. Dios te ama. Y te ama con un amor incondicional. Y los santos ángeles te aman por amor a Dios en primer lugar, por amor a ti en segundo lugar y porque se aman a sí mismos. De ahí que descubrir que en momentos, en situaciones, en tiempos de desesperanza, encontramos la ayuda, la protección, la guía de seres espirituales
creo yo que es algo muy útil, muy práctico y necesario. Benedicto XVI, en su encíclica sobre la esperanza, escribe que la gran esperanza, y así también lo dijo, ya hice referencia a esto en la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Australia en el año 2009, pero en su encíclica sobre la esperanza retoma este tema. La gran esperanza solo puede ser Dios en su Hijo Jesucristo, quien es la única esperanza. Estos términos del Papa hay que tomarlos tal como son. El Papa no dice Dios con su Hijo Jesucristo es una esperanza. No, él dice Jesucristo, el Hijo de Dios, es la única esperanza. Y llegar a conocer a Dios, al Dios verdadero, eso es lo que significa recibir esperanza. Repito esta frase de Benedicto XVI. Llegar a conocer a Dios, al Dios verdadero, eso es lo que significa recibir esperanza. Por eso, estas prácticas de la nueva era me impiden conocer al Dios verdadero. No, que es una energía. ¡Falso! Es una persona. Mejor dicho, son 3 personas, un solo Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nada de energía. No, que yo creo en Dios a mi manera. Y entonces tú también crees en las matemáticas a tu manera. Eso no puede ser, no existe. No existe. Y en este tema al que nos estamos refiriendo, el tema de la esperanza, es que cuando no conocemos a Dios, el Dios verdadero, el Dios revelado por nuestro Señor Jesucristo, este Dios que es Padre, este Dios que nos ha amado tanto que llegó a entregar a su Hijo único, este Dios que nos da su Espíritu para que podamos decir, Papá, Abba, Padre, este Dios que nos ha creado a cada uno de nosotros por un designio de amor. Llegar a conocer esto es recibir esperanza. Y recordemos allí ese bellísimo testimonio que en la encíclica sobre la esperanza escribe el Papa Benedicto XVI. Ese testimonio al cual él hace alusión en su encíclica. Santa Vaquita, una esclava africana que había recibido yo no sé cuántos golpes, latigazos por ser esclava. Y viaja a Italia y allí conoce a este Dios verdadero. A este Dios que no la golpea. A este Dios que no la ve como una mercancía. Y es tan lleno el corazón de Vaquita de este amor que se entrega totalmente a ese amor y se hace hermana canosiana. Llegar a conocer a ese Dios es lo que significa recibir esperanza. Y aquí hago un paréntesis, porque Benedicto XVI ha dicho que las consecuencias de este
olvido de Dios, de este desconocimiento de Dios, se manifiesta en la violencia. Hagámonos un examen de conciencia. Si realmente hemos mostrado a este Dios verdadero. Y en este momento le pido perdón a Dios si no lo he mostrado como es. Y no mostrarlo como es falsear su mensaje, falsear su evangelio. Esos sacerdotes religiosos, catequistas, que han falseado el evangelio, que han puesto prácticas de la nueva era en los monasterios, con que la lectura del karma, que las chakras, que una serie de cosas ahí, que el enneagrama, que el aborto no es pecado, que el matrimonio entre el mal llamado matrimonio homosexual, sí, si se aman, eso es no mostrar el rostro del Dios verdadero. Estamos cosechando lo que tal vez hemos sembrado. Y que Dios nos perdone. Y que Dios tenga misericordia. Y nos dé su Espíritu Santo para proclamar su mensaje, para mostrar su rostro con la fuerza del Espíritu Santo, sin miedo, sin buscar componendas, sin buscar agradar, solamente buscando que se conozca, que se descubra, que se acoja el rostro de este Dios verdadero. Es muy fácil llegar y decir que es que estos jóvenes ahora se ponen del lado de la violencia, o que tal y cual persona incita a la violencia. Pero sigamos el raciocinio de Benedicto XVI. Una de las principales consecuencias del olvido de Dios se manifiesta en la violencia. Cierro el paréntesis. Es este conocimiento de Dios, de este Dios único y verdadero, de este Dios revelado por su Hijo Jesucristo. Es a este conocimiento al que nos llevan los ángeles, los santos ángeles, y nos llevan de manera especial los tres arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Y cuando hablo de conocer el rostro de Dios, de conocer a este Dios revelado en el Hijo, en Jesucristo, me estoy refiriendo no solamente a una información. Los santos ángeles y los arcángeles no vienen a darnos una enciclopedia, un diccionario. Ellos vienen a darnos un conocimiento, digámoslo, experimental, que cambia la vida. Porque cuando uno tiene una experiencia de Dios, cambia la vida. No se puede ser igual.
En estos momentos recuerdo un testimonio de esos testimonios, o bueno, recuerdo dos de esos testimonios de los que están llenos los anales de la iglesia y que hay veces pasan desapercibidos. Un joven francés, Jacques Fesch, rico, que quería irse con unos amigos a navegar. Y el papá no le da plata para alquilar o comprar el bote que querían. Y se le hizo entonces muy fácil a este muchacho llegar y robar un local, un negocio, creo que en París, y mató al dueño del local. La policía lo coge preso, lo lleva a la prisión y lo condenan a la pena de muerte. Y allí, en la cárcel, en la celda, tiene una experiencia de Dios. Y le cambió todo. Y comienza a escribir su diario, su intimidad con Dios, con este Dios que se le ha revelado, con este Dios que se le ha manifestado. Y se llama el libro que él escribió, pues no el libro que él escribió, sino su diario. Se llama En 24 horas veré a Jesús. Porque este diario termina 24 horas antes de ser llamado a la pena de muerte. Y termina así su diario. En 24 horas me encontraré contigo, Jesús. Y cambió su vida. Inclusive, no sé cómo irá ese proceso, no sé, pero sí sé que se inició un proceso de beatificación de Jacques Fesch. Otro que no recuerdo el nombre, un matón, pero este inglés de Inglaterra, y está en la cárcel también, y recibe la visita de un ángel. Y recibe la visita es decir, este encuentro con el ángel duró, él dice, poquísimo. Se ilumina toda la celda, se le aparece en la noche. Esta historia está contenida en un libro que se llama Un mensajero en la oscuridad, precisamente porque el ángel en la celda, en la prisión, se le aparece y toda la celda, toda la prisión queda llena de luz. Y el preso piensa que pues los demás compañeros se dieron cuenta y no. Y al día siguiente, él ve que tiene imágenes y cosas de revistas que ha pegado en las puertas de la celda donde se encontraba. Y comienza con toda furia a quitarlas. Le molestaban. Y pone un altar y llama al capellán de la prisión. Y comienza a ser este hombre el director espiritual de muchos de los que allí estaban presos junto con él. Y se hizo monje. Es este el conocimiento al que nos llevan los ángeles. No nos dan un libro para leer. No nos dan una enciclopedia sobre Dios para conocer intelectualmente.
nos llevan a tener una experiencia viva de Dios. Y esta experiencia cambia la vida. Porque es diferente la vida de quien conoce a Dios, de quien ha tenido una experiencia con Dios, que lo ha descubierto en su corazón como un Padre bueno y misericordioso, de aquel que no la ha tenido. Porque Dios cambia nuestras vidas. Y ese encuentro se puede dar de muchas maneras. Estos hombres lo encontraron en la prisión. Otros, y ha habido varios testimonios, lo han encontrado en el secuestro. Otros lo han encontrado en alguna dificultad sentimental. Y lo importante es tener esta experiencia, saber Dios me ama. Vamos a un breve corte musical y ya regresamos. Estamos hablando con ocasión de esta fiesta de los santos arcángeles y ya se aproxima la fiesta de los ángeles de la guarda. De los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael como portadores de la esperanza, de la gran esperanza que es el Dios revelado por nuestro Señor Jesucristo. Y esta gran esperanza comienza, lo hemos dicho citando al Papa Benedicto XVI en su encíclica sobre la esperanza, cuando llegamos a conocer a Dios, al Dios verdadero. Y hemos dicho que pues cuando se llega a este conocimiento de experiencia, cambia nuestra vida. Juan Pablo I, aquel papa cuyo pontificado duró 33 días. Juan Pablo I, en la audiencia del 20 de septiembre de 1978, Juan Pablo I, audiencia del 20 de septiembre de 1978. Él dice que la esperanza es una virtud obligatoria para todo cristiano. Y nace esta virtud de la esperanza de la confianza en tres verdades. La primera, Dios es todopoderoso. La segunda, Dios me ama inmensamente. Y la tercera, Dios es fiel a las promesas. De esas tres verdades, de confiar en esas tres verdades, es que nace la esperanza. La confianza en que Dios es todopoderoso. La confianza en que Dios me ama inmensamente. Y la confianza en que Dios es fiel a las promesas. De esas tres verdades nace esta esperanza cristiana que, como decía él, es una virtud obligatoria. Partiendo de esas tres verdades, repito, Dios es todopoderoso, Dios me ama inmensamente, Dios es fiel a sus promesas. Partiendo de esas tres verdades,
es que podemos afrontar el presente, aún en momentos difíciles. Pues estas tres verdades nos permiten descubrir la meta final, que da sentido, que da valor y que justifica toda nuestra existencia. Aún en momentos difíciles, yo sé que Dios es todopoderoso y por eso tengo esperanza. Aún en momentos difíciles, yo sé que Dios me ama inmensamente y por eso confío y hay en mí esperanza. Aún en momentos difíciles, yo sé que Dios es fiel a sus promesas y por eso confío en Él. Me fío de Él. Y de estas tres verdades son portadores San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Todos ellos, junto con todos los ángeles, recordemos, se dio una batalla en el cielo. San Miguel, junto con sus ángeles, pelea contra el dragón, contra la serpiente antigua, que es Satanás. Y han escogido de manera voluntaria y libre a Dios como bien. San Miguel, San Gabriel y San Rafael, junto con todos los santos ángeles, han escogido a Dios como bien. Como un bien supremo y definitivo. Y por eso la escogencia, la elección que han hecho, es una elección definitiva. El Catecismo de la Iglesia Católica y Juan Pablo II, en las catequesis sobre los ángeles, afirma que la decisión de los ángeles es una decisión irrevocable y radical. ¿Por qué? Porque escogieron a Dios como un bien supremo y definitivo. Juan Pablo II, el 23 de julio de 1986, en una serie de catequesis que él comienza en ese año sobre este tema de los ángeles, 23 de julio de 1986, él lo explica así: haber escogido a Dios significa que se han vuelto a Él con toda la fuerza interior de su libertad, fuerza que es amor. Dios se ha convertido en el objetivo total y definitivo de su existencia espiritual. Repito esta última frase. Dios se ha convertido en los ángeles por la escogencia que han hecho. Dios se ha convertido en el objetivo total y definitivo de su existencia espiritual. Para los ángeles es muy claro, y los ángeles siempre, y en eso ya hicimos alusión en algún programa, pero lo repito, los ángeles nos presentan las únicas dos opciones que hay. O sí sigo a Dios o no lo sigo. Punto. No hay más. Ellos han conocido, han aceptado que Dios es todopoderoso, que Dios los ama y que es fiel. Y por eso es tanta la confianza en ese momento de prueba, que fue una prueba bien difícil. No fue una pruebita, hay veces pensamos que es que San Miguel sacando la espada ahí contra una serpiente. No, fue una batalla. Una batalla que vino a tener consecuencias en toda la creación. Y ellos se fiaron tanto, confiaron tanto en estas tres verdades, que pusieron toda su esperanza en Dios y se entregaron totalmente, como dice Juan Pablo II,
con toda la fuerza interior de su libertad hacia Dios. Pero podemos decir que estos tres arcángeles de manera particular son portadores de estas tres grandes verdades en las que, según hemos dicho, siguiendo a Juan Pablo I, tres grandes verdades en las que se deposita nuestra esperanza. La primera verdad: Dios es todopoderoso. Esta verdad se relaciona con San Miguel Arcángel. Recordemos que el nombre de San Miguel significa ¿quién como Dios? Fuerza de Dios. Su nombre señala la primera verdad: Dios es todopoderoso. Fuerza de Dios, San Miguel, ¿quién como Dios? Nadie puede hacer lo que solo Dios puede hacer. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. San Miguel viene a manifestar que el brazo todopoderoso de Dios está sobre nosotros. Piensa en esto en un momento, que el brazo todopoderoso de Dios está cuidando de ti. Que está sobre ti y te cuida, pero al mismo tiempo te capacita para que te ejercites en el bien, aún en las circunstancias difíciles o adversas. Es decir, te da toda la fuerza para practicar el bien. Porque la fuerza de San Miguel conlleva, podemos afirmar, una fuerza de irradiación de Dios sobre toda la creación, una fuerza del amor de Dios, una fuerza todopoderosa de Dios sobre la creación y sobre cada criatura en particular. Por eso invocar a San Miguel es invocar esta fuerza del bien de Dios, esta fuerza todopoderosa del bien de Dios. Es invocar el amor, la presencia de Dios sobre la creación entera. La segunda verdad: Dios me ama inmensamente. Esta verdad la trae San Rafael Arcángel. Recordemos, su nombre significa medicina de Dios. Y Rafael Arcángel realiza actos de caridad. Recordemos, en el libro de Tobías aparece. Y San Rafael realiza actos de caridad en favor de Tobías y en favor de su papá anciano y ciego, de Tobit, y en favor de la esposa de Tobías, Sara. Él es el que cura la ceguera de Tobit. Él es el que lleva a Tobías a tomar por esposa a Sara. Él es el que expulsa al demonio que le ha matado a Sara a 7 esposos. Y por eso es el ángel que manifiesta cuánto Dios me ama. Podemos decir, es el ángel de la activa caridad, pero que también viene a activar nuestra caridad. En el libro de Tobías, en el capítulo 12, versículo 8,
encontramos el consejo que este arcángel le da a Tobit y a Tobías. Buena es la oración con ayuno, y mejor es la limosna con justicia que la riqueza con iniquidad. Mejor es hacer limosna que atesorar oro. Y recordemos que la limosna es una expresión concreta de la caridad. Es una escuela de la generosidad del amor que nos lleva a redescubrir el primado de Dios, pero también nos lleva a redescubrir a Dios como un Padre bueno. Y San Rafael es aquel que cura el amor. Cura el amor entre el hombre y la mujer. Benedicto XVI, en una homilía el 29 de septiembre de 2007, que vale la pena que la leamos, que la meditemos, él dice que San Rafael Arcángel expulsa a los demonios que siempre de nuevo desgarran y destruyen su amor. Se está refiriendo al amor entre el hombre y la mujer. Purifica el clima entre los dos y les da la capacidad de acogerse mutuamente para siempre. Y dentro de la cura que San Rafael realiza, se encuentra el curar la ceguera, porque es medicina de Dios, y él cura la ceguera del papá de Tobías, y especialmente la ceguera respecto a ese Dios que es amor. La primera verdad, Dios es todopoderoso, San Miguel. La segunda verdad, Dios me ama inmensamente, San Rafael. Y la tercera verdad, Dios es fiel. Es la verdad que viene a ser mostrada por San Gabriel Arcángel. Este ángel significa Dios es mi fortaleza. Es el mensajero de la manifestación de la fiabilidad de Dios, que se concentra en la encarnación de su Hijo Jesucristo. Es el arcángel que anuncia el sí definitivo de parte de Dios. Anuncia al que viene para salvar a los hombres. Anuncia aquel que asume nuestra naturaleza para restaurarla, devolverle la dignidad. Es el ángel que le dice a Nuestra Señora, no temas, y que continúa diciéndonos a nosotros, no temas, Dios está contigo, porque Dios es fiel. Y al mismo tiempo en el libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 21, Gabriel, el arcángel San Gabriel, le explica al profeta la visión que tuvo sobre la pasión. Y San Gabriel entonces anticipó la pasión y muerte de nuestro Señor, que es la mayor prueba de la fiabilidad del amor de Cristo. Es una prueba de su amor indefectible por cada uno de nosotros, que lo ha llevado a dar su propia vida para salvarnos. En Lumen Fidei, la encíclica sobre la fe, encontramos lo siguiente: en este amor que no se ha sustraído a la muerte para manifestar cuánto me ama, es posible creer. Su totalidad vence cualquier suspicacia y nos permite confiarnos plenamente en Cristo. Pero esta fidelidad de Dios se manifiesta en todo este misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y por eso, confiar en los arcángeles, invocarlos, me parece a mí que es lo más consolador para nuestra vida. Porque sabemos que somos guiados, protegidos, fortalecidos por estos amigos espirituales que nos están mostrando en todo momento una meta
alta, hermosa, bella, que sostiene y mantiene toda nuestra labor y fatiga, que Dios es todopoderoso, que Dios me ama inmensamente y que Dios es fiel a sus promesas. San Miguel, San Gabriel y San Rafael, rueguen por nosotros. Que Dios los bendiga. Una feliz noche para todos.